Bueno, y para analizar un poco estos números, los cambios de hábitos en el consumo que lleva adelante la gente para poder acomodarse a la situación, estamos en comunicación con Rodolfo Lace Paniceres. Él es licenciado en Ciencia Política y le agradecemos como siempre el contacto a esta hora de la mañana. Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá reflejando, digamos, situaciones de la realidad, de los comercios sobre todo, ¿no? Que son los que quedan un poco ahí en el medio entre que les aumentan los insumos, pero a su vez esperan hasta lo último para tener que aumentar el precio. Algo que ocurre frecuentemente, ¿no? Sí, yo creo que lo principal es que no hay una comprensión de lo que significa emprender en Argentina. Es Ujú. decir, se entiende que el comercio es un lugar donde se puede cobrar impuestos, extraer alguna renta entre 10.000 comillas extraordinaria, pero no se comprende a ciencia cierta lo que es los comienzos del comercio, el instalarse, el generar una marca en la ciudad y un producto de confianza. Y entonces, en este contexto inflacionario, son los más golpeados, es decir, el comerciante, por ejemplo, se tiene que hacer de cargo de todos los gastos de la empresa, sea chica o mediana o grande, pero a su vez de sus gastos personales, es decir, no responde a una patronal. Entonces, eso complica más la Ujú. situación. La cuestión de las empresas, de las pymes en Argentina y la inflación no son parte de la agenda política, es decir, no hay acuerdo. Y en el peor de los casos, cuando se piensa, por lo menos en la inflación, es solamente un botín de posicionamiento narrativo en el marco de las elecciones del año que viene. Claro, Rodolfo, te iba a preguntar justamente, ya que hablamos de elecciones y nos metemos un poquito en la política, ¿qué te parece este paquete, si se puede decir, de medidas que anunciaron en las últimas horas? Recién mencionábamos, bueno, este refuerzo alimentario y este programa ahora 30 o ahora 42 para jubilados y jubiladas. ¿Es una forma de contener la situación o no? Claramente no, disculpame ser tan negativo, pero ni siquiera es un parche, es una curita, digamos, en el marco del contexto inflacionario, porque no se trabaja sobre las consecuencias, se trabaja sobre efectos. No hay ninguna política pública que trabaje sobre las causas, sobre un proyecto de mejora sobre productividad, que eso en un plazo de 6 años va a bajar la inflación a valores menores al 20%, que ese es un escenario real dicho por Nicolás Arceo, por Dal Poyetto, por Álvarez Agis. Entonces, eh, todas estas medidas simplemente tienen un efecto paliativo por 10 o 15 días. Ujú. Luego se diluye. Y en cuanto al índice de inflación, bueno, que decíamos recién, el INDEC todavía no lo dio a conocer, pero ya las consultoras están estimando que va a seguir por encima del 6%. Digo, ¿estaba dentro de lo previsto o se esperaba que ante estas medidas pudiera retroceder? Bueno, claramente son las dos cosas lo mismo lo que vos planteás, en el sentido de que estas medidas, con un 7% de inflación, lo que demuestran es que estas medidas, las distintas medidas que se implementaron el mes pasado o con el anuncio de masa, han sido meros paliativos. Es decir, un trabajo sobre los últimos efectos, ni siquiera sobre los principales efectos, y no se genera ningún tipo de confianza, y Ujú. menos aún cuando hay una sensación de un gobierno de salida. Esto también es relevante, sin ser pesimista, para los simpatizantes del gobierno, del oficialismo nacional, pero el clima de opinión, el clima empresarial es que es un gobierno de salida. Entonces no va a haber confianza para que se estabilice la economía, y eso Ujú. es una realidad bastante cruel. Seguro, seguro que sí. Bueno, Rodolfo, agradecerte como siempre el contacto a esta hora de la mañana y seguramente vamos a seguir en contacto para seguir analizando la situación económica del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.